Espacio publicitario. Ahora presentamos el programa socioeconómico de Víctor Mautone, en su 17ª temporada, ganador del Lanín de Oro 2010. Buenas tardes, amigos. Como todos los martes y viernes, estamos junto a ustedes por FM Estilo 91.7 de su dial, desde Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe. Bueno, hoy es un feriado puente que le llaman, pero el problema reside que son 60.000 jardines de infantes de escuelas iniciales, primarias y secundarias, institutos terciarios, técnicos, docentes y las universidades. 1 de cada 3 habitantes no tendrán clase. Serán más de 14 millones los alumnos afectados. Hoy no se celebra ni una efeméride patria, ni una conmemoración religiosa. Se trata de un simple feriado puente. Debemos reflexionar sobre esto, ya que nuestro calendario escolar es uno de los más cortos del mundo, sin contar estos feriados añadidos. Ya hemos sido alertados por la prueba PISA acerca del bajo nivel educativo de nuestros adolescentes. Esta prueba se viene realizando desde el 2000. Desde ese año hay un retroceso en el nivel de conocimiento de nuestros estudiantes. O sea, que, como dice la nota, no se justifica este feriado puente. No es religioso ni patriótico. Esto trae perjuicios para el comercio y la industria, que tienen que ser, los costos le siguen marchando. Por eso, la UIA puso por escrito sus críticas a la política económica. Héctor Méndez, presidente de la UIA, o sea, Unión Industrial Argentina, hace severa descripción del daño que provoca en la actividad productiva la política que lleva adelante el gobierno. Centro de Estudios Económicos, que coordina Ignacio Mendiguri, la 10 Carrillas, confirman que la estrategia oficial favorece a las ganancias de los banqueros y provoca recesión y caída del empleo en la Argentina. El memo, que nosotros también estuvimos acceso, dice que por primera vez los industriales denuncian por escrito el deterioro económico de la reacción del gobierno. Después de señalar que la política económica impone restricciones para generar empleo, como se está dando, también se cuestiona el equipo económico por el aumento ortodoxo de los costos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Los costos financieros han aumentado enormemente por el incremento de las tasas de interés bancaria. El Banco Nación, que conducen el camporismo, cobra ya un 57% en un descubierto de cuenta corriente que cualquier industria o comercio lo puede tener. La situación actual de la industria, dice el memo, Quisilló prohibió en el encuentro que Menéndez y su equipo pusieran el texto del documento. Así abrió el almuerzo. Pueden comer, que ahora voy a hablar yo. Expuso durante 2 horas sobre la evolución positiva para el gobierno, tiene la economía y buena parte del tiempo. Estamos bien, afirmó el ministro, abstrayéndose de la realidad cotidiana. Hubo asombro entre los hombres de negocio que obligaron
a corregirse. Hay algunos inconvenientes, pero vamos a salir, dijo el ministro. Quisilló leyó lo que pasó por nosotros, lo hemos vivido, le pusimos el cuerpo y resistimos esos ajustes que hubo en la época de la dictadura militar y también en el menemismo. El interventor de la UIA siguió obligado a denunciar frente a Videla y a Martínez Dió en esa época la destrucción fabril que provoca el plan de la dictadura. En ese tiempo, Osenford, que era presidente, hicieron un reclamo frente a la cúpula de la dictadura militar. En fin, es un duro documento que habla de la deficiencia y el parate que está existiendo dentro del comercio y la industria por la poca evolución y por las restricciones a los créditos, a pesar que muchos comercios han empezado a dar con tarjeta plazos más largos que antes o hace un mes lo habían restringido. Pero con todo eso, con las cargas sociales que impone el pago de las tarjetas, que nadie se da cuenta que tiene una financiación de casi un 70%. También, en algunas oportunidades nosotros hablamos sobre, ¿se acuerdan del estallido a la Embajada de Israel y después a la AMIA? ¿Se acuerdan? Que nosotros desde acá, hace algún tiempo, dijimos que el gobierno de Menem le echaba la culpa a Irán. Irán no tiene nada que ver en ese atentado. ¿Sabe quiénes fueron? Los de Siria, que hoy está el mismo dictador que fue Menem antes de asumir la presidencia, a darle y ofrecerle energía nuclear limpia y también un misil, el misil Cóndor, que se hizo en las faldas de Carmen, en Córdoba, cuando se enteró la CIA y el gobierno norteamericano, junto con el israelí, hicieron destruir ese misil y sacarle los planos o los planos que tenían de la construcción de ese misil que hizo los técnicos argentinos que tenemos. Se destruyó y Menem quedó pagando, como se dice, quedó pagando con Siria, que le había ofrecido ese misil. Entonces, en represalia, Siria hace el estallido en la Embajada de Israel con 30 muertos más o menos, y después el estallido de la AMIA, que costó como 80 vidas. Fue una implosión que se hizo con elementos que llevaron en bolsas que parecían que eran de Portland, pero eran un explosivo muy, muy alto que hizo volar a la AMIA. Enseguida le echaron la culpa a Irán. Irán no tenía nada que ver. Era Siria que le estaba pasando factura. ¿Y sabe que la tercera factura que pasó Siria? La muerte del hijo de Menem, cuando andaban en el helicóptero
que él gritaba, me están tirando, me están tirando. Y le tiraban. Y él cayó el helicóptero y se mató el hijo de Menem. Menem, en una de esas conferencias, dijo, esto me lo hicieron a mí. Pero después se desdijo y le echó la culpa a Irán, que no tenía absolutamente nada que ver. Le digo esto porque acá nosotros lo dijimos, cuando muchos diarios, muchos medios lo ocultaron y le echaban la culpa a Irán. Le digo esto porque estoy leyendo un libro sobre la voladura de Lamia, donde describe todos esos medios, todos esos elementos que se usó para hacer la voladura. Nosotros con esto le quiero decir que no estamos equivocados cuando hablamos, cuando decimos las cosas que a la larga son realidades, desgraciadamente son realidades que duelen y pesan, como nos pesa la economía cuando hablamos del aumento de los precios, de la inflación que es incontenible, donde el combustible, la nafta, ha subido un 35% a lo que va del año. Un 35%. Hoy, un litro de nafta super vale 13 pesos y la especial vale 12 pesos. Y en el norte dice que se cobra más. O sea, se está agravando enormemente, igual que el gasoil. Lo único que no ha tenido incremento alto es el gas, que utilizan muchas unidades. No así los camiones ni los colectivos, que utilizan gasoil, que es más caro. Eso redunda en perjuicio de los costos. Los costos son muy elevados para el comercio y para la industria, igual que las cargas impositivas. Las cargas impositivas son terribles. Tenemos nosotros, el otro día se lo dije, uno de los IVA más altos del mundo, 21%. ¿Sabe cuánto tiene Norteamérica? De 6 a 8% de IVA. Nosotros tenemos también lo más alto en la comunicación telefónica, ni hablar de los celulares. En Norteamérica está a la mitad, y hablar de Norteamérica acá sale la mitad de lo que sale a hablar de acá a Norteamérica o Estados Unidos. También tenemos en cuenta que ha subido también los cigarrillos. Bueno, para los fumadores yo creo que le están haciendo un bien, pero el cigarrillo ha aumentado enormemente y saben que el 60% del costo es impuesto que aplica el gobierno. Igual que la famosa impuesto a las ganancias. Aquel que pasa los 15.000 pesos tiene un impuesto a la ganancia. Ya sea trabajador, empleado o jubilado. Le graban hasta la jubilación.
Cambiando de tema, tenemos informaciones de la provincia. A 5 años de iniciado, el Centro de Salud de Ramona entró en la última etapa de su obra. El presidente comunal de la localidad, Seferino Mondino, aseguró que los trabajos ya están adjudicados, pero aún las tareas no comenzaron. La inversión final será de 2 millones de pesos. Las obras de terminación en el centro de salud hasta el momento siguen paralizadas. Solo restan los trabajos de la última etapa. Pero dice que es optimista respecto a este tema y creo que la obra se va a terminar. También tenemos energía e industria con un futuro productivo. Los próximos días, el centro de conferencia del Hotel Los Silos, en el dique 1 del puerto de Santa Fe, se realizará la 6ª conferencia industrial de la provincia. La Unión Industrial Santafesina, junto con la Federación de Industria de Santa Fe, organiza la 6ª conferencia de la provincia de Santa Fe, el futuro energético nacional y el programa de industrialización. El encuentro se llevará a cabo, ya se llevó a cabo, el 30 de abril, hace 3 días. A través de esta actividad se busca generar un espacio para reflexión y intercambio de perspectivas entre industriales de toda la provincia y la región que se encuentran involucrados en toma de decisiones por las condiciones energéticas actuales y futuras del país. Esto es importante tenerlo en cuenta cuando nosotros estamos sufriendo una crisis energética que le cuesta al país cerca de 12.000 millones de pesos anuales de importar petróleo y gas licuado, que acá es tratado en Bahía Blanca. Todo eso es una carga muy gravosa, porque de exportadores que éramos de gas y petróleo, pasamos a ser importados todos esos productos, porque no se hizo las inversiones necesarias. No se hizo en estos 10 años. Y para colmo, se privatizó YPF dándolo a Repsol, que lo único que hizo Repsol es vender el petróleo y llevarse las utilidades. Y hoy le estamos pagando. También hay menor actividad, condiciona el empleo. Mientras no se crean nuevos puestos, la desocupación apenas baja porque disminuye la cantidad de gente que busca trabajo. Eso son perspectivas que hay que tenerlos en cuenta. Según datos oficiales, el desempleo se ubica en los últimos trimestres del año del 2013 en 6,4%. Sin embargo, la baja de la desocupación no siempre es una buena noticia. En este caso, los analistas aseguran que el efecto desaliento provoca que los desocupados, cansados de no encontrar trabajo, dejen de buscarlo. La tasa de desocupación es la contracara de la tasa de la actividad. Si hay menos gente dispuesta a trabajar, se achica la base
sobre lo que se calcula en el desempleo. Y eso es lo que ocurrió en la última medición que hizo el INDEC. Es oficial esto. La población en actividad se redujo del 46% al 45% entre el cuarto trimestre del 2012 y el mismo periodo del 2013. Nos ocultan la realidad al decirnos que bajó la tasa de desempleo, sin decirnos que también bajó la tasa de empleo. Dice Claudio Lozano, diputado economista. En fin, son situaciones que tenemos que contemplar. Muchas veces se ha puesto en el tapete la falta de desempleo, la cierre de algunas industrias. Ustedes saben que los más crecidos son los trabajos que hacen las empresas de servicio y no aquellas que hacen producción. Los impuestos y salarios son cada vez más que afectan por ganancia, conceptos como aumento no remunerativo, vianda, viático y hasta retiro voluntario no se salvan. Más allá del mínimo no imponible, en esta época los trabajadores tienen que conocer cada vez más sobre el tema tributario. Perdón, he tomado un poco de agua. El punto más importante es donde se mezcla las cuestiones laborales con las tributarias, es el impuesto a las ganancias, en el cual se incluye como base imponible las remuneraciones. Debido a la actualización insuficiente y arbitraria de los montos de las deducciones personales y la falta de ajuste de los tramos de las tablas de cálculo, la propia ley 20.628 en uno de sus artículos, la retención de ganancias se generalizó por muchos trabajadores que antes no pagaban impuestos. Porque ese impuesto no está actualizado. Un ejemplo de ello es la prohibición de computar como carga familiar a la concubina. Otra demostración se produce en los montos exiguos de ingresos anuales, 15.120 pesos, que habilitan el descuento de los familiares que están a cargo, por ejemplo, los padres, suegros y abuelos jubilados. El encuadre que tenga una desvinculación laboral se verá pagar o no el impuesto a las ganancias. Es un despido, no se tributa tampoco esas cargas sociales. Tenemos que tener en cuenta también que el capitalismo del siglo XXI, según el autor económico del momento, Thomas Piketty, se saluda con el título económico del año o de la década. El economista francés caracteriza al capitalismo actual por el ahondamiento de las desigualdades. Piketty tiene 18
cuando en el 89 cayó el muro de Berlín, de modo que no vivió el atormentado debate intelectual francés sobre las virtudes y defectos del comunismo. Esto de alguna manera me ve por la vida contra la retórica anticapitalista laxa, porque viendo estas tiendas vacías, esa gente haciendo cola para nada en la calle, entendí que necesitamos la propiedad privada y las instituciones del mercado. Pero su desencanto con el comunismo no significó para Piketty la dada de espalda a la herencia intelectual de Karl Marx, quien se propuso aplicar férreas leyes del capitalismo. Al igual que Marx, Piketty es muy crítico de las desigualdades económicas y sociales que produce el capitalismo sin límite y considera que se seguirá agravando. Pertenezco, dice, a una generación que nunca vio atraída por el Partido Comunista. Yo era demasiado joven para estar en eso. En su libro El Capital del siglo XXI y con flamante versión inglés del 2013, Piketty, de 42 años, echa por tierra supuestas anteriores sobre la benevolencia del capitalismo avanzado y pronostica un crecimiento a paso agigantado de la desigualdad de la riqueza. Es lo que estamos viendo. Hay desigualdades en la riqueza. ¿Cuántas veces lo hemos dicho acá? Que el 10% más rico tiene el 30 al 35% de la torta, mientras que el 10% más pobre tiene apenas un 2, un 3% de la torta. Ustedes ven la desigualdad social que existe también en nuestro país. Tenemos 11 millones de pobres y 2 millones de excluidos totalmente, que son indigentes. Todo eso conspira contra las desigualdades de la sociedad. No puede ser que pocos tengan mucho y muchos tengan poco. Tiene que haber un equilibrio social, en lo social y en lo económico. Un país tiene que versarse y estar al tanto de las novedades que ocurren en la economía. Un país sano es un país con sus leyes en cumplimiento, con su constitución respetada, con su justicia adecuada. Todo eso nos llega a decir que hay desigualdades sociales que tenemos que corregir. Amigos, llegamos al final de este programa en este feriado puente que le llaman, que yo no lo entiendo y nunca lo iré a comprender. Porque son 4 días que no estamos produciendo, ¿se dan cuenta? Y los costos siguen. Y eso es gravoso para el comercio y para los industriales. Gracias, hasta el próximo martes, Dios mediante. Que tengan un buen fin de semana. Gracias.